la sociedad nos ha llevado a ver todas las situaciones difíciles como si fueran un problema y nos ha llevado a creer que la felicidad es vivir sin dificultades. Las redes lo han exacerbado y es el miedo al fracaso y es el miedo a no tener una vida extraordinaria y es miedo a no tener una vida que no tenga cosas para contar. La única decisión de hasta dónde quieres llevar tu vida es cuánta entropía estás dispuesto a recibir. El sentido de pertenencia es lo único que te hace sentir valioso de cara a una situación. Yo no puedo hablar tanta shit si en estos momentos no saco a prueba lo que yo estoy hecho y cómo cojo esta situación, la dejo de ver como un problema. Yo pienso más en que uno tiene que multiplicar sus virtudes a enfocarse en mejorar sus sombras. Empiecen a creer en ustedes que todos tenemos lo necesario para desarrollar el potencial humano. Esa es la máxima ética. Somos pura potencia. Mentes Imparables, un espacio para conversar, sin filtros, sin zapatos y con fundamento. Con personas creativas, científicas, disruptivas y curiosas. Personas con mentalidades maravillosas que nos inspiran a ser imparables. Soy Sara Mesa, médica, autora de 4 libros, la creadora de este espacio y de @DRA Sara Mesa. Te invito a que nos sigas en mi canal de YouTube, en Spotify y compartas este episodio para que pueda llegar a más personas. Bienvenidos a Mentes Imparables. Soy Sara Mesa, la creadora de este espacio. Estamos en la 8ª temporada de este podcast, pero está cambiando de look. Así que hoy grabamos el 3er episodio de esta temporada y tengo un invitado muy chévere. Llevo conversando con él media hora, hubiera querido grabar esa media hora. Vamos a repetir algunos de los temas. Caloncho Correa, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí. Gracias por invitarme y todas las invitaciones a hablar de mentalidad y de lo que uno cree que puede mejorar un poquito a la sociedad. Súper dispuesto y me alegra verte de nuevo. Nos conocemos hace rato y ojalá salgan tips y cosas que le puedan funcionar a las personas y a los emprendedores. Así es, ese es el objetivo. Como te contaba, inicié este espacio pensando, voy a hablar de ciencia, yo soy médica, y después dije, quiero hablar de mentalidad. Quiero que las personas que, sobre todo en esta temporada, como digo, cambiando de look, que estén aquí sentadas, inspiren a las personas a construir. Esto va a ser un pool de conocimiento, un pool de ideas, un pool de información. Entonces, pues, ¿quién mejor que tú para seguir abriendo este camino? Porque eres una caja de ideas y de inspiración, así que gracias por estar aquí. Ahorita estábamos conversando de muchos temas. Pues antes que nada, un pequeño resumen, que yo sé que siempre te lo preguntan, pero así como, bueno, ¿quién es Caloncho Correa? O sea, Sí, mira, partamos de la respuesta más formal, pues soy de aquí, me encanta el emprendimiento, me considero un emprendedor serial, aunque ya me estoy desetiquetando de eso porque ya quiero como dedicarme a este proyecto que tengo ahora. No quiere decir que no siga haciendo, pero como que nosotros los hombres después de cierto momento encontramos un poco más ese juego largo después de una exploración y de tantas circunstancias como en esas etapas tempranas de la vida. Entonces me considero emprendedor. eh, Creo mucho en la mentalidad emprendedora, que no es tener un negocio, sino es una mirada de unos principios hacia la vida, de no victimizarse, de entender que uno es co-creador de las realidades en las que vive. eh, y hoy por hoy, pues como que cargo ese mensaje, más que hablarlo, me gustaría inspirarlo. Entonces, muy enfocado en crear una vida con mucha libertad eh, y conectar todo el tema mentalidad con mi quehacer, que es el emprendimiento, es como el que considero hoy mi juego largo en esa intersección. Estoy casado, tengo un hijo, muy amiguero, no me siento feliz, no me siento víctima de la vida. Y me he transformado de muchas maneras y no sé, que me gusta compartir las cosas que a mí me han servido. No hablo de nada que no he transformado en mí. Eso es como una ética que tengo. No hablo de lo que no he transformado ni he pasado por mi tripa, digo yo. eso es bien importante, sí. Sí, porque muchas veces cuando escuchamos a alguien hablar de cualquier tema, pues decimos, pero este lo vivió, es decir, ya lo atravesaste, como que Sí. ya viviste ese camino para poder hablar de eso, entonces
siquiera que lo has atravesado. Y hablando de esas cosas que hemos atravesado, ahorita estábamos hablando del miedo y yo te digo, voy a empezar por ahí. Voy a empezar por ahí porque cuando estamos creando algo, en este momento dices, bueno, me he dirigido a emprendedores, pero yo creo que todas estas lecciones de vida también son chéveres para cualquier persona que esté viviendo cualquier proceso, porque no todos somos emprendedores. Muchas personas dicen, yo quiero ser empleado toda la vida. Mm. Otras personas dicen, yo quiero ser mamá. Pues yo no tengo por qué estar en el mundo laboral, mi trabajo es ser mamá y eso está bien y las lecciones son las mismas, que es lo bonito. Y hablábamos del miedo. Yo te dije, alto ahí, yo no quiero que digas ni una palabra más porque quiero que empecemos por eso, empecemos por el miedo. ¿Por qué nos da tanto berraco miedo existir? Pues mira, yo creo que eh, la vida per se carece de mucho sentido. Mm, Cierto, como esto es una experiencia mística, ¿qué quiere decir? Es inefable, ¿qué quiere decir? Es muy difícil describir esto, por qué está pasando. Pues los hombres hemos buscado en los mitos, en la religión, en propósitos, en naciones, en causas, cosas que nos guíen para poder como vivir mejor, ¿cierto? Entonces, eh, a mí eso dejó de atropellarme y lo veo más como una posibilidad de yo co-crear esa realidad porque entiendo que, eh, digamos que el universo constantemente está experimentando, él no conoce los moralismos humanos mm, en los que nosotros todo el rato estamos y nosotros tenemos el libre albedrío de, digamos, co-crear con esas realidades. Entonces, cuando lo veo así, empiezo a crear pues como mis primeras formas de atender la incertidumbre del miedo mm, y me empieza a volverse más una carga la vida, como una gran aventura. Es decir, ¿cierto? Nunca vi un gran marinero que se haya hecho en aguas muy mansas, entonces hay que ver que la vida tiene un montón de situaciones que en mi nueva mentalidad las he dejado ver mucho como problemas, ¿cierto? Cuando empecé a ver mi sistema emocional o mis pensamientos, me daba cuenta que normalmente las situaciones donde me ponía más mal mm, eran situaciones de miedo, ¿cierto? Que después como esa sensación original se podía empezar a llevar en mi vida como con rabia, con ira, con frustración o victimizándome, es decir, no voy a ser capaz de lograrlo. Entonces, uno de los ejercicios más importantes que existen es empezar a desarrollar el carácter en la vida, ¿cierto? El carácter es esa capacidad de atravesar el miedo, así lo estés sintiendo y lo estés viviendo, pero el carácter es ese tesón que te da la vida y esa confianza en ti mismo porque tienes herramientas para poder vivir, inclusive con miedo, y te vas volviendo es más vas ganando un expertise o vas ganando una maestría en cómo descodificar o entender tu sistema, qué es lo que le pasa cuando se pone en situaciones de miedo. Gran parte, perdón, por lo que yo hablo de propósito, es precisamente porque es ese lugar que le da mucho sentido a la vida en, sí, como empecé a contarte, que yo creo pues que a la vida nosotros los humanos estamos llamados a darle el sentido mismo que le queremos dar a la vida y yo por eso pues en mi cosmovisión es fundamental eh, mirar la vida de manera trascendente, es decir, yo tengo una misión acá y la vengo a cumplir y yo vivo con esa misión. Las misiones siempre tienen momentos de miedo, momentos de frustración, toda una gama. Lo que pasa es que creo que actualmente la sociedad nos ha llevado a ver todas las situaciones difíciles como si fueran un problema y nos ha llevado a creer que la felicidad es vivir sin dificultades. Hay una gran confusión entre el confort y la felicidad. Es decir, ay, el día que yo me retire, que no tenga que hacer esto, que no tenga dificultades, que mi matrimonio funcione perfecto, seguramente ese día seré como muy feliz. Entonces tenemos una mente que todo el rato está esperando los retiros o cuando esto acabe o estas incomodidades. Yo he aprendido a sonreír en mitad de cosas muy difíciles o inclusive de cosas que no tenía cómo a solucionar, pero montado en la ola. Pues yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Montarse a la ola independientemente de que algunas veces nos vamos a caer. Sí, total. Es más, sin caerse, pues no vamos a aprender nada. Ese de caerse es el miedo de los más importantes hoy, que creo que además de las redes lo han exacerbado, y es el miedo al fracaso, y es el miedo a no tener una vida extraordinaria, y es miedo a no tener una vida que no tenga cosas para contar.
eso te puede llevar a una gran parálisis, porque creo que en el emprendimiento, yo atiendo y mentoreo muchos emprendedores en la semana y me tomo café con varios y hablamos de dificultades. Uno de los stoppers más grandes de ir para adelante es el que dirán, ¿Qué ¿cierto? dirán? El que dirán. Y Mm. el carácter se vuelve un gran antídoto también, digamos, a ese que dirán. Ese que dirán, pues hay muchas formas como para uno poderlo desactivar de cierta manera, Sí, pero una de las más importantes es que yo admiro mucho la persona que está en la arena. A sí. mí la persona que no está intentando cambiar sus cosas, que no está enfrentando su realidad, eh, creo que no está ganando el aprendizaje real que te puede dar la vida. ¿Cómo permanecer en la arena? No, eso es un acto premeditado y es un acto Mm. consciente, de decirme quiero volver a poner en estas situaciones. Yo he estado, digamos, joven en situaciones de pronto, más de juntas directivas o de cuerpos, que se piensan más en la estrategia y menos en la acción. Mm. Yo intencionalmente nunca he querido dejarme atrapar por esos lugares. Yo siempre he tratado de volver a ser ese emprendedor desde cero, que tiene una nueva idea, que habla en mercadito, que con humildad vuelve y toca las puertas y vuelve y le da. Yo creo que eso para mí ha sido fundamental porque siempre me ha mantenido como ese eterno aprendiz, como esa persona que no le da pena volver a empezar, Ujú. que no le da pena aprender algo nuevo, que no le da pena verse ridículo. Entonces, digamos que eso a mí me ha mantenido como un fuego prendido siempre. Hay varias cosas de lo que acabas de decir que quiero ahondar en. Lo primero que pensé fue, y lo has dicho, ahorita lo decías como más como un atleta, y me acordé de ese momento en el que uno llega como a la meta de una maratón y por ahí 5 kilómetros antes uno dice, a mí quién me manda, yo por qué estoy haciendo Es esto, clásico. el año entrante yo no voy a correr ninguna maratón, qué es este desgaste, y luego pasa la meta, se come el banano y dice, "Oh, ¿cuándo es la próxima maratón?" Exactamente. Buenísima esa analogía. Sí. Ahorita hablábamos que yo pues he aprendido como a abrazar la incertidumbre, he aprendido a abrazar las dificultades y la presión. Ujú. Hay un coach que a mí me encanta que hizo Pressure is a Gift. Ah, Eh, es, sí. entonces, la única decisión de hasta dónde quieres llevar tu vida es cuánta entropía estás dispuesto a recibir. O sea, Ujú, cuánta complejidad, cuántas zonas grises, cuánto más grande el reto, ujú. cuánto más un sueño original de cuidarlo. O sea, tú puedes decidir en qué parte de la vida quieres estar, Sí. también entendiendo tu sistema, cuánta entropía puedes recibir, ¿cierto? Entonces, yo cuando tenía, digamos, una mente más limitada, Ujú, siempre le ponía unos límites a mi entropía, ujú. pero cuando empecé a trabajar como en mis capacidades de manera intencionada, ¿qué quiere decir? Yo he sido un gran meditador y la meditación para mí ha sido ese lugar que me aclara la mente todos los días y me permite recibir en la cotidianidad mucha complejidad, tomar decisiones difíciles en medio de la serenidad. Entonces dije, si yo quiero la vida que quiero, tengo que prepararme para ella, tengo que preparar mi sistema, eh, para poder lograr esas cosas. Y me puse a trabajar más en mí. Hoy creo que, veo a Caloncho hace 10 años, el de hoy, y hoy puedo aguantar aguantar no, atender, digamos, atender creo que es la palabra, muchas más situaciones, que lo que podía hacer antes, y no quiere decir que yo esté deteriorando, mi vida, ni que me esté sintiendo más infeliz. Me siento que estoy más en el lugar que estoy hoy más que nunca, que este es el lugar donde debo estar. Has dicho varias veces como el de antes y el de la ahora, como si hubiera habido un punto coyuntural de Ujú. cambio, ¿existió o fue una cosa más progresiva? No, mira que yo creo que el desarrollo de la vida no es una epifanía, y yo creo que eso es muy romántico y nos lo venden mucho, que de pronto pues cae un rayo al lado del árbol y te viene un pensamiento en Sí. decir algo. Yo creo que ha sido una construcción que se mueve entre el pasado, el presente y el futuro. Yo creo Ujú, que para yo poder construir mi futuro tenía que tener muy claro quién era yo, y ujú, tuve una etapa de escarbar mucho mi familia, ujú, constelaciones familiares, ujú, entender cómo había sido mi infancia, dónde había crecido, el por qué un Medellín tiene un contexto en mi vida, las situaciones que habían vivido mis padres, cuál era mi familia, de dónde venía, cuál era mi concepción del dinero,
cuál era mi concepción del amor, cuál era mi concepción del éxito. Eh, yo creo que hay como dos momentos muy importantes. El primero, que tú te das cuenta por qué operas como operas. Ujú. Hablemos de esos patrones mentales y esa mentalidad Sí. que tiene que ver con esa infancia y esa adolescencia que viviste. Ujú. Tú tienes ese software de manera inconsciente. Sí. El conocerte es ese primer paso a decir, ay, yo ya sé por qué opero así. Yo sé por qué empiezo en un trabajo, me voy para arriba y después se me acaba el interés, o porque en una relación tengo con esta novia los mismos patrones que tengo con la siguiente novia, o Ujú. porque el dinero se me va entre las manos. Uno empieza a entender, cuando se empieza a autoconocer, que son esas raíces, esos patrones que uno tiene. Y el segundo punto más importante, sí, ya es decir, porque la mentalidad es como un software, tú lo puedes Ujú. programar. Ujú. ¿Cuál es el software que quiero tener? Y ese software está en función de mis sueños y de las cosas que yo quiero lograr. O sea, ¿cuál es la mentalidad que tengo que tener hoy para que apoye esa nueva versión que yo quiero ser? Que hay mucha distancia entre en el software que se te ha entregado o en la mentalidad que se te ha entregado a la que tú quieres diseñar para lograr las cosas que quieres lograr en la vida. Entonces, eso es un trabajo intencionado, el de reprogramarte. Y dura tiempo, yo te decía, yo llevo como mucho tiempo repensándome y retransformándome y sé que voy a estar como en todo ese proceso Ujú. para siempre. Kafka, un autor que me encanta, que escribió La Metamorfosis precisamente Sí. por eso, dice que es más importante transformarse que ser. Y yo, pues, estoy feliz con eso porque creo que la vida es un proceso de depuración. Tú vas explorando y vas viendo por dónde no ves. Mm. Y hay veces te llegan como unos sí. Entonces, para mí es como muy importante ser autoconsciente y cada vez ponerme más en esas situaciones que sé que me van a transformar. O sea, buscar el reto Todo el rato busco el reto. todo el tiempo. Stay hungry, stay foolish, como decía Steve Siempre busco Jobs. el reto. Me encanta buscar el reto y me encanta, sí, meterme en esas situaciones que, como tú dices, en la carrera, y por eso Ujú. convertirse con un atleta, me dice, yo para qué vuelvo y me meto en esta situación. Y cuando no estoy en ella me siento muerto. Entonces más bien me empecé a decir, vos sabes que esto es lo que te da vida y por eso es un regalo esas presiones. Así es. ¿Dejas de sentir la presión o aprendes a navegar la presión? A navegarla. Mm. Siempre la siento, siempre tengo miedo, siempre me emanan emociones en las etapas difíciles y sobre todo de mucha incertidumbre, emociones como el mal genio, eh, como empezarme a hablar de cierta manera que ya la tengo identificada, Ujú. eh, pero cada vez siento que las puedo transitar de mejor manera y digamos de una manera, las puedo atender de una manera más tranquila. Es como lo que me decías previamente cuando, bueno, me decías no porque creo que fue que lo escuché que tú dijiste, pero ya no sé si fue que lo hablamos o fue que cuando te estaba estoqueando lo dijiste, pero decías que tú tomabas, pues lo que estamos hablando ahorita del software, que tomabas esa persona de 12 años, pues o ese niño de 12 años que ya tiene como todo eso construido y como con esa primera plastilina te vas preparando para el resto Total. de la vida y esa identificación de la reacción que no queremos tener, creo yo que es como el pasito más, ¿cierto? Sí. Es decir, yo soy pues vengo con este software, soy esta persona que me construí, que tengo estas herramientas, busco mis retos y cada que soy capaz de frenar el comportamiento negativo, progresé, o sea, tuve un paso más. Totalmente, eso es una maravillosa explicación. Yo la tuve hace poquito en mí porque también, como tú, creo que tenemos una personalidad bastante parecida por lo que hemos podido Sí, conversar. Sigo buscando siempre esos retos, sigo buscando siempre ese crecimiento personal. Tengo un gran limitante que es mi temperamento porque viene con mi software de la ujú, niña de 12 años y es el temperamento que siempre he querido moldear. Y hace poco como que identifiqué un momento que hubiera reaccionado como una loca porque íbamos tarde para el colegio, mi hijo dejó la tarea, le dije 400 veces que sacara la claro, tarea, qué bueno eso. me todo eso que uno dice como caos, voy para una reunión de todo, y yo frené el carro para devolverme por la tarea, y dije: "Tengo tanta rabia", y les dije a los niños: "Tengo tanta rabia que tengo 2 caminos. El primero es explotar, como ya voy para la explosión en 3 Mm, 2 1. El segundo es respirar y reírme, porque no puedo hacer nada diferente", y en ese momento que respiré y me reí, no, dije: espectacular.
gracias vida por... No Eso es un significa salto cuántico. No, cuántico. no, no. Esos momenticos de verdad. No sabes lo importante que Total, son en la formación del carácter. total. Y pues para mí la analogía de la vida es la analogía de la meditación. Y Ujú. es como con mucha compasión volver a la atención. Y yo creo que cambiarse es eso mismo, tenerse mucha compasión cuando uno vuelve a esos software, pero a medida que lo vas identificando, vas desarrollando esa inteligencia emocional, que es esa amígdala que se enloquece, cómo la empiezo a revisar y ser autoconsciente de ella, para después postergar la respuesta emocional ante cada situación. Una persona que aguanta mucha entropía Mm. es una persona que aprende a manejar ese tipo de situaciones muchas veces en el día, ¿cierto? Correcto. Que su sistema emocional no tiene una reacción inmediata ante cada situación que pueda aparecer su personalidad en la vida. Así es. Dejas que le das una pausa, eso lo enseño yo en los talleres que doy. Venga, dele tiempo a su corteza prefrontal, esa es la explicación Claro, científica, pues total. médica, que no, la médica que me habita no puede evitarlo. Pause para que su cerebro pensante, consciente, trabajado, al que le has invertido tantas horas de meditación, Exactamente. sea el que va a responder ante la adversidad y no el loco impulsivo, la amígdala, pues tu Mm, sistema primitivo, ¿cierto? sí, Ve, hablando de sistema primitivo, también me gusta mucho algo que dijiste previamente, eso sí sé que fue durante la estoqueada, y es que las empresas y los emprendimientos funcionan como una tribu, eso me pareció genial. sí. Eso lo aprendí, Explícame. pues, yo tuve como en todas esas transformaciones, Ujú, también como mi momento empresarial o emprendedor ha ujú. tenido mucho que ver con el momento personal que yo estoy pasando. Okey. Entonces, yo estoy en una época donde mi software completo, gran parte de lo que lo maneja es la aprobación. Entonces, yo soy una persona condescendiente en muchos momentos. Eh, Puedo ponerme máscaras de un gran ayudador, que me hace ser más aceptado por la sociedad. Ujú. Entonces, todo el rato tengo que revisar esas máscaras. Mi primera etapa fue una etapa dentro del entretenimiento y yo entendí por qué, ¿cierto? Ujú. Porque ahí tenía discotecas, pasaba cosas con breakfast, entonces era un lugar donde yo tenía un lugar donde podía tener una gran aprobación, Ujú, ¿cierto? Entonces uno se sentía bien que la boletica, que esto, ujú. y es un trabajo consciente reconocerme y esto, ¿por qué me está nutriendo así? Cuando llego a una etapa, digamos, pedir un cambio, porque yo ya había identificado eso y me había empezado a hacer daño, Ujú. digamos, porque es que detrás de todo reconocimiento, la intención que hay detrás es lo que Mm. la purifica o no, ¿cierto? Entonces Claro. la intención es lo importante. Entonces, eh, cuando empecé a pedir ese cambio, aparece Rappi en mi vida y entro pues como en un modo ya de una atención distinta, Ujú. una atención con un impacto y unos hábitos distintos. Y yo quise llevar todas estas tesis que aprendí en las startups, después en mi siguiente paso, que era como reconectarme conmigo porque había trabajado 17 18 horas durante 5 años en Rappi, dándole todo y como que el siguiente paso, yo quería pues como tener una reconexión conmigo y llegan mis amigos, mira Ujú. que los tiempos son perfectos en cada cosa, de toda la vida, decirme, volvete para Medellín, no te quedes en San Pablo, y vuelvo a Medellín como a investigar esa historia que yo había sido muy incómodo, como a volver a mis raíces y llegué pues como a esta nueva etapa de otro tipo de reconocimiento que el que estaba buscando. Okey. Ese aprendizaje que yo traje Rappi, ahí aprendí que las startups son exitosas en sus primeros periodos porque tienen un comportamiento como una tribu, o Ujú, sea, son equipos pequeños, sin muchos procesos, responsabilidades muy claras por cada uno de los líderes. ujú, Todos trabajamos como si fuéramos dueños, no ujú, empleados. ujú, Entonces, por eso existen las stock options. ujú. Entonces, me metí mucho a entender esa cultura organizacional y cómo funcionaban eh, esas estructuras, digamos, no jerárquicas para lograr objetivos y me traje, pues, digamos que todo lo que aprendí en Rappi. Rappi fue una escuela para mí impresionante. Ya lo pude desmenuzar en mi narrativa de la mentalidad emprendedora y qué es lo que yo busco y por qué las personas vivían tan felices en las tribus. Hay un libro que para mí fue, me cambió mi forma de ver el emprendimiento porque a mí me gusta llevar la literatura y lo que leo todo a mi quehacer. Creo que puedo encontrar esos puentes en todo. Se llama Thrive, Ujú. Tribu, de Sebastián Junger y habla.
en un periodo de la colonización americana empezaron a ver un fenómeno y es que estos colonizadores iban a vivir con las tribus Ujú. cuando hubo como todo ese intercambio con las tribus americanas y eso era súper curioso, y cómo un man viene y se vuelve una patria, deja todo y se va a ir a una tribu y encontró y desmenuzó un montón de cosas porque la vida tribal hacía a las personas como más felices. ¿Qué? Primero porque tienen un propósito en común, Ok. eso es súper importante, o Como los sea, japoneses al que como los quieres llegar. japoneses. Entonces, si somos 10 pensando en lo mismo, te hace sentir algo que es la parte fundamental por la cual desarrollamos nuestra mente los seres humanos y es sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia es lo único que te hace sentir valioso de cara a una situación, que es yo en un contexto de seres humanos, lo que hago, sé que está generando valor sobre ese mismo propósito que todos tenemos. Entonces, tú no eres valioso en función de ti mismo, tú eres valioso en función de esa tribu en la que vives. Entonces, ¿qué es lo que yo busco con mis equipos? Que esa persona tenga una conexión directa en el objetivo de la empresa con su quehacer, ¿cierto? Eso es lo que inmediatamente a una persona le hace sentir yo soy valioso, y eso es muy importante sobre las tribus, ¿cierto? O sea, entonces ya empezaba a ver la bruja, pero también estaba el líder guerrero, pero también era igual importante el pescador, pero también era importante las personas que tejían. Entonces, en ese contexto chiquito de propósito, de círculo de confianza, cada uno sentía que pertenecía a algo y que su labor era muy importante sobre eso. Por eso es tan importante que las personas en cualquier empresa todo el rato le estemos bajando el contexto del para qué esta empresa existe. O sea, yo todas las reuniones y mi equipo de White Label es consciente de eso. Siempre les digo, volvamos a la estrategia. Y la estrategia para mí es cuáles son nuestros valores y por qué estamos aquí sentados. O sea, por qué tu activo más valioso, que es el tiempo, lo estás poniendo en función de qué. Que White Label es nutrir confianza, ¿cierto? Y cuáles son los valores por los cuales nosotros debemos hacer eso. Todas las reuniones nosotros hacemos eso, entonces a uno no se le olvida por qué está poniendo su vida en función de eso. Y eso podríamos hablar, mejor dicho, un podcast de cómo funcionan las tribus para que las Espectacular. personas se sientan Lo podemos acogidas y hacer. felices. Lo podemos hacer, me encanta el tema. Además, pues pasamos a lo que estás haciendo hoy, que es White Label, que es algo que a mí me apasiona, no solo como profesional, sino también como, como componente integrante de una Sí, sociedad que está evolucionando a pasos agigantados. sí, Em, Creo que te voy a explicar esto acá porque quiero que la gente lo entienda. Y es, yo creo que somos una sopa de muchas cosas, los ujú, seres humanos, que todo lo que hacemos tiene un impacto en la construcción de la persona que somos y en ese mismo orden de ideas, para no hablar del resto de la sopa, voy a hablar del tema nutricional y es ujú, que cuando nosotros tomamos una decisión de voy a desayunar con X o Y alimento, estoy aportándole a mi sistema herramientas o le estoy poniendo zancadillas y eso también siempre lo enseño. Entonces es una decisión que mínimo vas a tomar 3 veces al día, pues como ya que ayunaron y la tomaron 2 veces al día o una vez, bueno, problema de ustedes, pero en sí, la términos, gente come todo el día, todos los en días. términos generales, tú tienes la posibilidad de mínimo 3 veces al día de o aportarle ladrillos a tu cuerpo y a tu mente, a tu cerebro y a tu funcionamiento o ponerle zancadillas. Entonces, en ese gremio, porque muchas personas no te conocen de pronto y están acá oyendo una historia muy bacana de emprendimiento y de mentalidad, pero en ese gremio que tú te has metido tantos años, que puedes darnos como un mini resumen, o sea, te metiste en el tema de los alimentos, es la industria que te interesa, pues llegaste a un punto súper bacano porque es el punto como del source, como de la fuente de esos ladrillos que le vamos a dar a las personas, ¿cierto? Entonces, por Sí, eso quería como dar esa explicación. Hoy eso estás, está espectacular. pues, es que yo siento que cuando la gente dice tan cantaletosa, tan cansona, ¿por qué se alimenta de esa forma? Porque, pues, porque toma esas decisiones que aparentemente son rígidas y estrictas, es todo lo contrario. Es decir, yo puedo comer arroz con huevo una semana si no hay nada más para comer, o sea, a mí no me importa, ¿cierto? Pero ¿por qué elijo, entre comillas, complicarme la vida comiendo súper bien? Es porque para mí esas decisiones son coyunturales en todo. Total, y todos los Entonces, días pasa. total. Entonces, llegaste a ese mundo, pues podemos hacer como un resumen, o sea, tus 5 amigos de la vida desde que tenías 10 años, cuéntanos un poquito como ese resumen para que lleguemos a hoy, pues la empresa que es White Label.
Mira, yo empecé, ya cuando estaba en entretenimiento, ya empezaba a tener un contacto con los alimentos, pues grande, porque el entretenimiento tiene esa parte que le decimos barco, que es bar y comida. Ujú. Entonces, el ritual de la mesa me parecía, me parece hermoso, me Sí. encanta esa vida sibarita de Ujú. conversar. Mi familia siempre fue muy de reunirnos en las mesas, de hacer sancochos en la finca, de Ujú. que hagamos un asado, que hagamos la paella. Ujú. Entonces, digamos que a mí esa parte siempre me gustó mucho Ujú. de los rituales de la mesa, ¿cierto? Después en Rappi, pues, una de las lugares más importantes de los por los que funciona Rappi es por los restaurantes. Entonces, yo me especialicé mucho en mi época en Rappi de observar la industria de restauración y monté un negocio con mis socios de hoy de Mystic Foods Ujú. de logística para restaurantes. Ahí no nos fue muy bien, pero inclusive en el caos como socios funcionamos muy bien. Entonces eso ya te habla del potencial que tú tienes societario o el equipo de que atravesar la adversidad y poderlo hacer también y mantenernos amigos sin pelearnos con temas de dinero difíciles, pues fue como ese preámbulo a decir, no, venga, asociémonos en un proyecto que ellos ya tenían, que era la pizzería Olivia, y cuando yo entré fundamos Mystic Foods en el año 2019. Eh, la empresa pues con una transformación espectacular, hicimos mucha innovación, estuvimos con una empresa que le hacíamos a personas influentes, pues influyentes o influencers, les hacíamos pues como su restaurante virtual, estuvimos Mm. contigo también en Mercaviva, Ese que era un mismo. mercado digital Que me encantaba de Mercado comida Libre. orgánica y un montón de cosas. Estuvimos en Tres Trigos, fundamos a Clap y ahorita pues como que ya tenemos un pool de marcas que estamos muy enfocados. En ese tránsito, yo estaba manejando un fondo de inversión, ya estábamos dejando de operar dentro de la compañía pues como operadores y metidos en la operación, ya nos empezamos a mover unos socios más a la parte estratégica y yo decidí aceptar un reto de manejar un estudio de emprendimiento Ujú. enfocado en alimentación funcional para seres humanos y para mascotas. Digamos que ahí fundamos con el equipo del estudio White Label Ujú. y por cosas de la vida se cierra el estudio y yo le digo al mecenas o al que estaba financiando el estudio que yo le quería comprar White Label. Quiero este bebé. Quiero este bebé, yo ya estaba enamorado. Laura, que está por ahí, fue una de las grandes impulsoras porque ella Hola, Lauris. se movió de Books, de otra compañía. Yo le eché este cuento, ella se vino y dijo, creo en esto. Y apenas había hecho la transición en un lugar que estaba muy bien, nos dicen no va más. Y yo le dije, Laura, me muero la pena con vos. Vamos a cerrar esto. Y después, como un lunes, después de un fin de semana de esos, de mucha reflexión, le digo que me le voy a tirar otra vez a emprender. Ujú. Y no fue menor, estaba en un momento con un hijo muy pequeño, donde en el estudio, digamos, tenía el 80% de mis ingresos en un almuerzo inesperado, como que se me mueve todo el piso. Pero a mí esos momentos de la verdad son los momentos para poner a prueba mi mentalidad. Otra vez vuelvo y digo, yo no puedo hablar tanta shit si en estos momentos no saco a prueba lo que yo estoy hecho y cómo cojo esta situación, la dejo de ver como un problema y la empiezo a poner un viento a favor como una oportunidad. Y hoy cuando miro en retrospectiva digo, qué espectáculo, o sea, estoy en una situación donde tengo un hijo que adoro, que puede ser próspero, que estoy trabajando otra vez en esas tribus que a mí me gusta, que sigo con esa libertad de manejar mi tiempo, hacer lo que a mí me gusta, y sobre una industria que cada vez estoy más enamorado de ella porque como tú dices, en esos diferentes vértices que es uno como ser humano, la alimentación es uno de los fundamentales y cuando empiezo a entender cómo funciona la industria y cómo era una industria que normalmente, no digo en todos los casos, estas empresas formulan para ellas mismas y para el negocio y no para que el ser humano pueda desarrollar su potencial. Entonces digo, ve, acá hay una oportunidad, hay un gran desconocimiento de la industria, yo quiero ser esa empresa o, o esa marca de amor que habla de manera transparente hacia los clientes desde sus formulaciones hasta sus eh, funcionalidades, hasta su marketing y por eso era nutrir confianza. Mm, yo amo el capitalismo, o sea, Ujú. yo pienso que el capitalismo ha sido el milagro que ha revolucionado la pobreza humana que tuvimos
durante 19 siglos o más y nos llevó a unos estándares distintos, pero no puedo ser ciego que el capitalismo tiene muchas oportunidades. Entonces, parte de lo que vivo yo es pensar en ese nuevo capitalismo como empresa que quiere ofrecer productos que de verdad, sin cuentos, eh, beneficien a la sociedad y que por eso pues, yo también pueda vivir bien porque puedo entregar ese valor y no solo generar valor en el cliente, sino en los stakeholders, en que las personas que hacen parte del equipo puedan crecer, que también nuestros proveedores pues tenemos que ver que tengan coherencia con lo que nosotros hablamos. Entonces hay proveedores que te pueden decir, no, yo le meto es un relleno, yo le rindo eso, de esos hay muchos. Entonces también digamos que toda esa red de stakeholders tiene que tener una coherencia y eso solo lo podemos lograr si nosotros como grupo de humanos podemos dar la cara y decirle a la gente, confía en mí que yo estoy detrás con un equipo de personas donde también está Toya Montoya, donde pues está Laura, gente del equipo, que somos los que hemos fundado esta empresa y queremos ser rígidos con nuestros principios. Total. Esos principios de formulación y ese manifiesto de formulación que es no tener, digamos que no quiero entrar en detalle en cosas científicas, pero básicamente después de entender en el sector en el que estábamos, decidimos agarrar unos ingredientes y unas formas de formular que nunca van a estar en white label. Pues siquiera, porque no traería a nadie del otro bando. No solamente en la industria, bueno, en todas las industrias, sí que en la de la alimentación se ve inmediatamente, pero en cualquier industria, lo que hablábamos tú y yo ahorita que lo podemos contemplar es la estructura de valor. Es decir, tú eres una persona dentro y fuera de tu empresa, la misma persona que muchos mutan. O sea, muchas personas, como ahorita también decía, se ponía la máscara y me gusta mucho hablar de las máscaras porque creo que parte de nuevo de ese progreso como ser humano es poder quitarlas todas, o sea, poder Todas. estar ya, y por eso aquí, no sé si te están viendo, pero yo dije, voy a empezar Mentes Imparables y la gente va a estar descalza. Es como un simbolismo de, ¿sabe qué? Se quita los zapatos como para demostrar que se va a quitar las máscaras y que cada vez va a vivir más desde su autenticidad. Y en este tema de la alimentación sí que es cierto, porque tú puedes, perdón, pues, pero engañar al consumidor de mil maneras Sí, es muy fácil. es demasiado fácil. Ah, no, pues es que dice tres cosas, pero las otras tienen un porcentaje muy bajito, entonces no las tengo que poner en la etiqueta. Claro. O puedo, como tú decías, poner rellenos, o puedo. No, es que hoy en día, de nuevo, las decisiones de lo que comimos tienen un impacto directo en nuestro funcionamiento. Entonces, sí, es súper costoso, no, ni siquiera tanto, porque tú te pones a pensar, vení, o sea, me vale un tris más, pero ¿cuánto me vale estar enfermo si me voy a alimentar mal, cierto? Esa estructura de valores tan rígida como tú dices, que también sé que lo has mencionado previamente, pues también es lo que tú buscas en tus relaciones y en tu persona. Y nos puedes hablar un poquito de eso, porque es súper chévere. Qué bueno, mira, sí, yo creo que esta vida fragmentada es una respuesta a la revolución industrial donde el humano era parte de la producción, o sea, visto igual que una máquina. Entonces, digamos que tuvimos una mente fragmentada donde tú llegas al trabajo, hacías unas cosas y después te ibas a tu vida personal y hacías otras cosas y a tu esposa no le contabas nada de lo quién eras y después ibas y eras con tus amigos otro ser humano. Entonces, éramos unos humanos muy fragmentados, ¿cierto? Eso es, yo pienso que de momentos históricos hemos tenido humanos más holísticos, como en una Grecia, donde de una manera filósofo, científico, emprendedor Sí. y líder y buen esposo, por decir algo así. Como estamos hablando del potencial humano, yo tengo una mirada más holística del ser humano, o sea, que Sí. todos mis principios yo los puedo trasladar y esa es la mentalidad emprendedora Ujú. a cualquier momento de la vida. Entonces, en esa mentalidad, me perdí un poquito en la pregunta que me estabas haciendo. Es que fue como larga, fui yo la que No, fui y no, no, vine. no. Pero en la estructura de No, valor. en la estructura, en la estructura de valores, eh, mira, yo tengo como unos principios básicos que lo llevo a todo y el primero, y creo que por el cual más vivo yo, es que la libertad es el máximo bien del ser humano, ¿cierto? De acuerdo, Y totalmente. cuando empecé a desglosar en esos principios la libertad, pues me encontré que todo bien tiene un contrapeso igual de exigente y era la responsabilidad personal.
Uno no puede conseguir su libertad si no se hace responsable y ni se hace cargo de uno mismo. Y eso tiene que ver con las decisiones. Cuando uno lleva esto a la verdadera vida, tiene que ver es con tu conducta. Y tu conducta se cambia es con hábitos. Y tus hábitos se cambian es con decisiones cotidianas que pueden parecer muy pequeñas. Y hay veces son muy difíciles, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo mi ética es el potencial humano, y yo digo la libertad está ahí metida total de yo pensarme en parte esta cocreación. Yo no creo en un determinismo en decir, yo vengo aquí y estoy condenado a esta vida. Sé que no es así. Sé que lo que yo pienso y hago es parte integral del momento y mi situación real. Entonces me estoy dando el poder de decir, viejo, todo está en sus manos. Eso es una parte fundamental Todo. y creo que no es algo exclusivo de algunos. Todo el que esté dispuesto a desarrollar su potencial humano tiene una fórmula única que lo hará valioso, Así ¿cierto? es. Yo esto muchas veces cuando lo hablaba decía, yo tan privilegiado con las dificultades que he tenido en la vida, con lo que he trabajado desde pequeño, me sigo sintiendo muy privilegiado porque pues he tenido una información, una madre, amor en la casa, nunca me han faltado muchas cosas. Decía, cómo esto que yo hablo lo puedo poner a prueba, pero no con mi historia, ¿cierto? Y por allá un día me invitaron al Foro de la Mujer en la UPB y llegó Jason, se me va el apellido, pero Jason se ganó el héroe del año en CNN, un man que había nacido en Siloé, le había faltado aire, había perdido movilidad, un hombre con dificultad para hablar, con dificultad para moverse, de un barrio súper marginado, y llegó y echó una conferencia sobre el potencial humano con una sonrisa, con su universidad propia para gente discapacitada, se había ganado el héroe del año, estaba casado, pues un hombre que yo me sentí como un miserable cuando él empezó a hablar y a mí se me salió un taco por dentro y yo me fui como para detrás y lo abracé y le dije, me has iluminado hoy porque estoy seguro que no importa la circunstancia, todos tenemos lo necesario para poder desarrollar nuestro potencial humano. Entonces, ese principio de la responsabilidad personal es algo en mi mentalidad que siempre volveré a él y es decir, todo lo que te sucede, Caloncho, sos parte de eso, o sea, sos cómplice totalmente de las cosas que te pasan. Y esa autoconciencia es lo que me hace a mí tomar las decisiones que tomo en la vida. A veces no son tan buenas y me tengo compasión y digo, ya sé que voy para allá, lo estoy construyendo, estoy en el camino, porque he tenido momentos en que la presión también hay veces rompe el cántaro. Ujú. Y cuando tú le pones una fuerza de voluntad que no está dentro de un contexto de un cambio de hábitos sobre patrones muy fuertes que tú tienes, eh, te creas otros huecos emocionales que son completamente innecesarios. Entonces, en mi vida he visto que yo creo en los tránsitos, creo en los procesos, creo en poner en ese juego largo un objetivo que si yo empiezo a tunear eventualmente llegaré ahí. Y ahí pongo mucho el ejemplo del agua. El agua ebulliente a 100 grados no quiere decir que en estado líquido cada grado que va calentando no está generando un trabajo dentro de ti. Entonces uno tiene que tener mucha paciencia. De pronto tú ves el agua 80, sigue líquida, 90, sigue líquida, 99, sigue líquida. Y de pronto llega un momento donde ya eres sencillamente casi que otro ser humano, ¿cierto? ¿Siempre fuiste compasivo contigo mismo de esta forma? No, no, no. Todo ha sido un proceso, nada es una epifanía, todo requiere trabajo, todo requiere autoconciencia y creo que nunca dejaré de tratar de aumentar la compasión que tengo por mí. Donde tengo conflictos conmigo es cuando me estoy alcahueteando cosas que conscientemente sé que me las estoy alcahueteando. Entonces ahí de pronto uno también tiene que hablarse de formas diferentes. Pero todo cambia en el momento que tú decides en tu identidad hacerte cargo de ti mismo. Eso es una onda expansiva demasiado potente que lo puedes llevar a todos los ámbitos. ¿Y por qué lo hago? Porque quiero ser libre, porque quiero ser libre de mi cuerpo emocional, porque quiero ser libre también de esas máscaras que tengo, porque quiero ser libre no solo en ser estoico y tomarme las cosas de buena manera, sino también libre que si algún día quiero estudiar algo, darme un viaje o ser generoso con alguien, también lo puede hacer. Entonces, yo creo que la libertad tiene un montón de matices y he tratado de estudiarlos mucho, de decir, pues, ¿qué será eh, libertad negativa? O sea, cuando pasa una situación que no puedo controlar, ¿qué cara le quiero poner yo? Eso es un tipo de libertad también, ¿cierto? Sí. Y hay otra libertad que es más propositiva o positiva, como le dicen, es decir,
poder hacer cosas que a mí me gustan, también la siento como súper importante. Pero la libertad máxima es la de poder transformarte. Esa es la libertad máxima que un ser humano puede tener y creo que es de la caja de herramientas, diría que esa llave que casi que le encaja todo. No, la amo, esa también es. Yo creo que ese mensaje fue el mensaje que la vida me mandó en los últimos años y fue autogestión. Querida, aquí, hasta aquí te traje yo, o sea, hasta aquí te trajo la ola del Qué destino maravilla y qué valiente. y aquí en adelante o vas a seguir repitiendo patrones o vas a seguir atrapada por esos limitantes que hemos mencionado tan duros, incluso por lo contrario a la autocompasión, que en personas exigentes con la vida, como tú, como yo, que también lo somos, porque la vida nos ha dado tanto. Sí, qué Ese bonito. autolátigo excesivo también hace parte de las cosas que hay que vencer. Sí, y mira que hay Sí. parte táctica en eso, o sea, yo aprendí que yo puedo ser así vagón como soy yo, porque yo soy una persona que pues me entrego mucho a, digamos, o no me entrego, he aprendido a pilotear mis estados de ánimo y está conectado con lo de ser un atleta. Yo tengo unos momentos de inspiración muy importantes donde soy súper intenso y donde no quiero desperdiciar esa inspiración y hago todas las llamadas y condenso la agenda y le pregunto mil cosas a ChatGPT y de ahí ya me aparece como un gran camino, ¿cierto? Entonces, digamos que inclusive yo soy muy flexible dentro de la rigidez de lo que quiero lograr, pero es porque me he vuelto un gran priorizador de cosas. O sea, yo entiendo cuáles son las palancas de la vida que yo quiero lograr, que son las más importantes, y eso me lo tomo muy en serio. O sea, me tomo muy en serio, no sé, mis finanzas personales, me tomo muy en serio mi relación con mi esposa, me tomo muy en serio el trabajo y mi carrera, me tomo muy en serio mi cuerpo, me tomo muy en serio mi formación. Entonces, dentro de la flexibilidad que cada una de esas cosas tiene como hábito, lo importante es que para mí siempre son una prioridad y siempre tienen mucha atención de mi día, de mis pensamientos y sobre todo de mi quehacer, que al final es lo más importante. Es coherencia con lo que dices y lo que haces, a Sí, lo que le entregas tu recurso más es valioso. muy difícil, pero ese es un camino. Hace poco entrevisté a un médico funcional que me dijo, es que si yo le estoy entregando a mi trabajo, le estoy dejando de entregar a mi familia y viceversa. Y eso se quedó en mi corazón resonando porque en ese momento no me acuerdo qué respondí, pero dije, yo no quiero que me pase eso porque yo quiero ser mi 100% en la atleta, en mi trabajo, en mis pet projects como este podcast, que ojalá sea un león pet, Lo hace, en mi, no tengo duda. no, y en mi vida familiar, o sea, lo más importante de mi vida son mis hijos, que quede re claro y la gente que dice: "No, usted es el primero". No, 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 son primero ellos y después yo, pues, eso sí, sin duda, y tú lo sabes porque tú Sí, eres papá, sí. si uno dice: "¿Cuál? Súper bonita la filosofía de que uno es primero". No, 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 son no, primero ellos. sí, total. Pero el 100% en todas partes, ¿tú lo crees posible? Es decir, creo que sí, creo que estás dando ese mensaje de que es posible. Mira, yo creo que es posible tener una vida en equilibrio. Ujú. Es 100% posible que los porcentajes de cada una de las circunstancias no Ajá, siempre estén equilibrados, sí. es muy normal y los humanos tendemos a que si de pronto una de esos ámbitos de la vida que uno considera importantes no está al 100, Mm. es bueno ahí sí compartimentalizar todo para decir, hombre, en este momento estoy mal es en el trabajo, pero con mi hijo estoy feliz, con mi esposa estoy feliz, tengo una salud berraca, entonces vení. Este vagón necesita atención. Total, que la manzana podrida no me dañe el resto de la Exacto. Entonces ahí canasta. voy y le pongo un poco más de atención en eso, pero Ajá. yo creo que el gran reto es tener ese equilibrio y ver dónde estás un poco desbalanceado y ponerle atención, pero entender que mantener vivo eso puede ser un juego de toda la vida y estar cómodo con eso. Eso es lo que yo hablo también mucho del retiro. O sea, puede que tengas más pericia, eh, puede Mm, que aprendas a estabilizar tu trabajo y de pronto ya la parte sí. económica no sea tan difícil, pero si nuestra personalidad es meternos en reto, es muy posible que nos tengamos que sentir cómodos en ir en esa ola Mm. que todo el rato te está pidiendo o reacomodarte o cambiar de dirección o ir para otro lado, o ir más rápido o ir más lento. Yo ya
en mi conversación y en mi narrativa personal, ya me dije, así voy a vivir hasta los 100 años. O sea, yo no estoy esperando ni un retiro, ni estoy esperando un milagro, ni estoy esperando la lotería. Ya, así como está, cada día tiene cosas para atender. Lo único que quiero cambiar es la actitud con la que yo atiendo las cosas en mi cotidiano. Y ahí estoy de muy malas pulgas, seguramente, pero digo, bueno, mañana será otro día. Cada vez tengo menos días de muy malas pulgas y creo que hasta me muera los voy a tener. Entonces, Eso tampoco me pasa parece nada. fascinante. Yo quiero que retomemos un poquito el tema del propósito de nunca retirarnos y de siempre estar con esas ganas de hacer, porque no sé si te acuerdas que hace algún tiempo había un podcast que se llamaba 13%, Sí, que era como que solo el 13% de las personas están contentas con lo que hacen. Yo en ese momento era parte del otro, no sé, 70, 87. 87%, porque a pesar de haberle entregado toda mi vida a una profesión, yo no estaba contenta en cómo estaba aplicando eso. Y yo decía, quiero ser parte del 13%. Y yo creo que es una invitación que hoy tú puedes, con todo lo que has dicho, es el resumen, venga, pues es que haga lo que le da felicidad. No, Ah, 100%. total, o sea, y sobre todo si hay personas que están emprendiendo, que están creando una empresa, que están en ese momento de incertidumbre, de que no tengo un centavo, de que me toca trabajar 20 horas al día, por favor, dales como una voz de inspiración para que, No, tú lo acabas de decir todo. Yo hablo del contexto y de la intención. sí, Para mí algo que me apasiona y que me hace feliz nunca va a ser exceso de trabajo. de Yo acuerdo. estoy metido en mi pasión, estoy inmerso. Para mí meterme a investigar cosas de alimentación o de influencers o de cosas que tienen que ver con mi trabajo, si es un domingo o es un lunes, o sea, eso para mí es indiferente. Yo Así no es. tengo la vida fragmentada, yo no hay un trabajo que odio. Ujú. Yo estoy esperando la reunión con el equipo los martes feliz porque yo hago lo que a mí me apasiona. Y es bueno en esas charlas vocacionales, de pronto todos, in- inclusive muy grandes, nos hemos visto perdidos en lo que queremos hacer. Sí. eh, Hay muchos mitos que es bueno desmontar. O sea, yo creo que es más importante agarrar la carrera en la que te sientes feliz y vas a aguantar mucha entropía, a la que muchas veces la gente se mete como mentira, que puede ser eh, esa pasión o esa exigencia social también enmascarada, ¿cierto? Porque Ujú. muchas veces son respuestas como la música. Un amigo mío de Rappi siempre tuvo la música en mente y siempre decía, no, pero es que eso es como de artista, no sé qué, y se mantenía harto en Rappi porque él no Ujú. quería ser pues de pronto un startupero ya de 44 años, recién tomó la decisión de conectar su vida con la música y montó un negocio donde se siente feliz y no quiere parar y aprendió a darle como la vuelta en eso. Entonces, si uno se da una caminada y se pregunta qué estoy haciendo con mi vida y el disfrute y la pasión no está ahí, realmente tienes que hacer un cambio porque no te vas a aguantar lo que se viene para desarrollar tu potencial, si no te vas a quedar estancado, como dicen por ahí, esa renuncia pasiva en la que vive mucha gente que todo el rato prefiere y elige el confort, así no esté viviendo en algo apasionante o que por lo menos lo haga feliz. Yo por eso, Saris, prefiero estar en situaciones menos enfiladas al éxito, de pronto más difícil y con más incertidumbre económica, pero yo sé que me están construyendo en carácter, que son las cosas que a mí me apasionan, que son los círculos pequeños que a mí me gustan. Entonces, siempre tomaré la decisión por las cosas que yo disfruto y me mueven la aguja. Yo pienso más en que uno tiene que multiplicar sus virtudes a enfocarse en mejorar sus sombras. Las sombras necesitan conocerlas y de pronto ponerle apoyos. Cuando uno es un gran lector, pero tiene en los ojos alguna enfermedad, pues uno se pone las gafitas y igual se lee el libro que quiera, las mil y una noches. Entonces, no pierdes eso de ser lector. Yo he aprendido, por ejemplo, no sé, como mente creativa, me tengo que pues, rodear de personas de pronto con más método, ¿cierto? Entonces, también conocer esas falencias es buena, pero no para yo meterme en el pantano a hacer lo que no me gusta, ni frustrarme cada vez más, sino decir, hombre, cómo de manera inteligente esto que no soy tan bueno lo pongo a favor en cómo me rodeo, cómo cuadro mis rutinas o cómo me organizo para eso y más bien me enfoco en mis virtudes y mis multiplicadores, darle como mucha comidita para que eso florezca. Eso me encanta lo que estás diciendo. Hace poquito escuché a Marie Forleo, no sé si la has escuchado alguna No, vez.
y ella decía que cada persona es indispensable en el mundo porque es irrepetible. Sí, Entonces, lo que tú tienes para aportar a la humanidad, pues solo tú lo puedes aportar. total. Y yo lo traigo a esta conversación para decir, por favor, que nadie se quede sin hacerlo, porque eso es parte de por lo que existe Mentes Imparables, seguro por lo que tú has creado tantas cosas, y es porque es que si usted viene con ese paquetico maravilloso para darle como esa chispita perfecta, esa ficha perfecta a la humanidad, pero se queda, como tú decías, Max. en una vía de confort, entonces no lo vas a hacer, o sea, vas a desperdiciar esa magia que solo tú tienes como persona para darle a este planeta, ¿cierto? Sí, sí, la incertidumbre y los retos, vuelvo y digo, para mí son fundamentales en la vida. Una dicha, sí. Necesitamos esa mentalidad Sí, que empieza a disfrutar el partido difícil, esa así es. mentalidad que empieza a decir, Dios mío, ¿esto para dónde va? Y lo que te permite vivirlo realmente es de nuevo el matiz que tú le des a la situación. Yo puedo Ujú. ver algo como una aventura o lo puedo ver como una carga. Yo puedo Total. ver algo como que soy un novato, pero eventualmente sé que podré ser mejor Ujú. porque tengo una capacidad de aprender y más bien confío en mi capacidad de aprender en el ridículo que puedo hacer como un novato. Mm. Entonces, no existe el desarrollo del potencial si no hay una resistencia. O sea, la Ujú. resistencia es fundamental. O sea, ¿cómo vas a desarrollar un músculo si no estás alzando algo que es pesado? ¿Sí me entendés? ¿Cómo no te vas a poner en situaciones? Y las mieles de la vida vienen muy acompañadas del esfuerzo. Mm. Eh, entonces, casi nada de lo que es valioso en la vida, mm, primero tiene que ver con el dinero, porque mira, cuidarte no tiene que ver con el dinero. Ujú. Tener una mente tranquila puede tener mucho que ver, pero hay personas que con mucho dinero no viven tan bien como personas que no tienen dinero y es por las cualidades que tienen en su mente. Yo Ujú. conozco personas no con su vida económica solucionadas, pero con una vida muy digna, muy bacana y muy feliz. Y lo otro, pues tener relaciones significativas y bonitas tampoco requiere que el dinero esté por medio. Eso que necesita tu compromiso. Eso necesita que tú lo crees, que tú te lo ganes. O sea, eso nadie te lo va a dar, eso te lo tenés que ganar vos. Así es. Y vuelve y juega, y vuelvo y conecto, y vuelve mi coherencia en la libertad me la ha entregado a mí y responsabilidad personal de que yo soy el creador de mi vida. No, eso me encanta. Pues si quisiera decir, listo, esto es lo más lindo, entonces cerremos acá, pero te voy a hacer una última pregunta porque quiero traer acá también la inspiración a los creadores de nuevo y es, tú eres un hombre creativo, tú te consideras una persona creativa, hablas todo el tiempo de la creatividad y yo quiero que nos cuentes esa creatividad tuya hoy, cómo la estás poniendo en práctica en White Label, que es como Sí. tu nuevo gran proyecto y gran sueño y centro de atención. Mira, yo creo que la creatividad al final no es esa persona que se solla y que está por allá de pronto en un momento de ocio y en el caminar y en esos momentos de ocio son muy necesarios para la creatividad, pero yo me defino creativo es porque yo me permito intentar cosas con el equipo de muchas maneras, Ujú. ¿cierto? Obviamente con contextos, con marcos mentales de por qué estoy haciendo esto, por qué estoy buscando esta innovación. Entonces, eh, dentro de mi quehacer, digamos que la parte de llevar cosas de A a B es lo que a mí más me gusta, que tiene Ok. que ver con el crecimiento. Ujú. Eh, Algo chiquito, algo grande es lo que a mí me interesa. La etapa temprana de una compañía, desde ser una idea a ser una realidad, es lo que a mí más me gusta. Y de ahí, cuando yo hago una aproximación al reto que tengo, la innovación y la creatividad siempre han sido mi respuesta a cómo encontrarlo. Yo nunca he tenido un plan fijo. Yo siempre hago muchos intentos sobre una misma causa y emergen las mejores cosas. O sea, así nació Clap, así nació White Label, así han nacido como accidentes que me agarran trabajando, por decirlo así, o poniéndole atención a algo. Nacen las mejores ideas y cuando tú ves la historia de la humanidad y la creatividad y la innovación, todo lo bueno en la vida ha sido un accidente de una persona que está trabajando con mucha profundidad en algo. Entonces así nace la penicilina, así descubren la gravedad, así pasan un montón de accidentes, pero te agarran es trabajando. Entonces yo no pienso en la creatividad como un fin, yo pienso en como un proceso que llevo todo el rato a los equipos en los que estoy, es decir, intentemos esto dentro de este marco, intentemos esto, intentemos esto. Y ya después desde la observación uno puede ver con claridad
cuáles son las cosas que funcionan y no es que uno sea un genio, simplemente uno escucha mucho y uno se retroalimenta todo el rato con el mercado de qué es lo que ellos me están pidiendo, cuáles son sus dolores en la vida y eso es lo que yo defino como creatividad, que es esa relación de lo que yo quiero resolver, cómo interactúa conmigo y cuáles son mis herramientas para yo poder atender eso, ponerme a prueba y ponerme a prueba y ponerme a prueba y ponerme a prueba y llegan Sí. cosas maravillosas, como muchas muy malas, la mayoría son muy malas. Espectacular es no tener miedo al fracaso porque no es fracaso. Nunca, es que la gente Ujú. se pierde las mejores innovaciones por Claro. tener tanto miedo al fracaso y por tener como tantas taras mentales. Siempre una idea o una teoría o tu pensamiento es un sustituto profundamente pobre al lado de lo que te entrega la experiencia en la acción. O sea, tú ahí ves un montón de cosas que por más modelos que tengas, por más que le metas a ese algoritmo información, 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 cuando uno sale a la vida real y lo ejecuta y lo permiten hacer, ahí se maximiza el aprendizaje, casi siempre como un fracaso. Casi sí, claro, total. Hay que vivirlo en la piel, por eso es que uno no le puede evitar tú a tu niño, yo a los míos, uno dice, ay, mamá, es que se va a caer. Y se va a pegar tan duro, pero Pero se tiene que caer. le toca aprender así. No, espectacular. Pues esto ha sido fascinante desde que atravesaste esa puerta. Se perdieron de la primera media hora, qué pesar, bueno. Hablamos Y muchas me cosas y hubiera bueno, gustado grabarla, fue estábamos espectacular. encarnizados. No, y ya aquí tras cámaras sí que he tenido una conversación espectacular. Siempre terminó antes de este podcast, antes de su mutación, antes de que se quitara los zapatos y las máscaras, se llamaba Mejores personas para habitar un mejor planeta, pero me gusta mucho esa pregunta. Entonces, has dicho muchas, pero si nos puedes dejar otra, otra herramienta para que podamos ser mejores personas y habitar un mejor planeta. Eh, no, yo creo que si algo he visto en los equipos es que el principio de todo es creer. Yo cuando llega una persona de pronto que está bajita o yo hoy tengo el talento súper subvalorado, no como antes, que para mí el talento lo era todo. Yo hoy pienso más en la mentalidad de la persona. Ok, Eh, me encanta. Cuando veo una persona con los valores adecuados, pero la veo bajita de autoestima, Ujú, yo lo que hago es creer ciegamente en ella, ujú. ¿cierto? Y al final em, lo que uno necesita para aprender esa chispa y veces es que alguien crea en uno. Uno puede ser esa misma persona que cree en uno Ujú. mismo. Llegó un momento en que yo empecé a creer en mí y empecé a creer en mí solo porque me ponía ante situaciones en las que pensaba que me iba a morir y no me morí. Ja, por eso siempre hay que ponerse en el reto y por eso siempre el miedo y la trocha son muchas veces la respuesta. Si ustedes quieren creer en ustedes, pónganse en las situaciones que les dan miedo y que las van a superar y que van a encontrar los recursos y las formas para salir adelante. Yo después de ponerme en esas situaciones 3 o 4 veces dije, ve, tengo con qué hacer cositas y empecé a creer en mí. Entonces, la chispa que inició todo fue empezarme a dar pequeñas circunstancias de la vida que empezaron a hacer que yo empezara a creer en mí. Y cuando empecé a creer en mí, todo empezó a cambiar. Entonces, si les puedo decir algo, es empiecen a creer en ustedes que todos tenemos lo necesario para desarrollar el potencial humano. Esa es la máxima ética. Somos pura potencia. Ay, Carancho, gracias. Esto ha sido increíble, pues fascinante. Estoy embrujada. Eh, ¿Tienes algunas redes, algún contacto para que las personas que te están escuchando, si necesitan una asesoría, inspiración, te puedan contactar? Y también, pues, para contarles de nuevo que este episodio es patrocinado, apoyado por White Label, una compañía de la cual creo que seguiré siendo parte porque me Obvio, tiene estamos súper siempre juntos. inspirada y ya les mostraré más. Entonces, cuéntanos. No, queremos tener tribu. Yo pues eh, he dejado pues el camino de consultor y mentor. Ahorita estoy como muy enfocado en que mi vida transmita el mensaje, en poder estar en algunos espacios que me parecen valiosos. Creo que todo está en los libros. Soy un lector ávido. eh, He podido toda esta información contrastarla con mi vida, es lo que hago, entender esas grandes mentes que tú estás buscando. Me he podido conectar con ellas a través de los libros y cómo las reflexiones de leer
las empiezo a contrastar con mi vida y a bajarlas y crear ese conocimiento que es sabiduría para mí mismo, porque lo que yo extraigo en los libros trato de ponerlo todo el rato en los contextos de mi vida. Espectacular. Bueno, gracias, muchas Sí. gracias. No, gracias por invitarme y qué felicidad Chao. estar acá. Nos vemos en el próximo episodio. No olviden compartir, seguirnos en Spotify, en YouTube, en Instagram. Es la manera como este espacio puede llegar a más personas e inspirar a más personas. Gracias. Gracias. Y